y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido, Señor, habitar por siempre en tu casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Querida comunidad, hoy nos encontramos para agradecer al Señor la vida, que nuestras oraciones suban como el incienso. Pidamos por nuestros familiares y amigos, por nuestros hermanos que están en casita acompañándonos, que sus intenciones sean las nuestras. Vamos a pedir por el ingeniero Alejandro Cumming y familia, también por nuestros familiares difuntos, por Celia Ocaña Campos y Raúl Humberto Prieto Aldate. Abramos nuestro corazón para este momento de gracia. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Piedad de nosotros, Señor, piedad. Cristo, ten piedad, Piedad de nosotros, Cristo, piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor, piedad. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse
por la pertinencia, por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Escuchemos con devoción la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: ¿es cierto, Cedrac, Mesac y Abnego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido, y que Dios podrá librarlos entonces de mis manos. Pero Cedrac, Mesac, Abnego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac, Abnego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, a Mesac y a Abnego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojaron al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abnego, que ha enviado a su ángel para liberar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines.
Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos escuchando en la palabra de Dios de los grandes relatos de fe del pueblo de Israel. El primero de ellos tiene que ver con la historia de tres personajes llamados Sedrat, Mesac y Abednego. Estos tres personajes representan la fe de una comunidad que confía plenamente en su Señor. Pero no es una fe mágica ni una fe ciega. La misma palabra del Señor nos da la clave del entendimiento de nuestra fe.
porque nuestra fe no es algo que proceda de un deseo mágico o de una manera de pedir las cosas y entonces si me las concede el Señor creeré, y si no me las concede el Señor pues entonces tomaré otro camino. No es necesario responder a tu pregunta, le dicen los jóvenes al rey Nabucodonosor, cuando les dice que cuando escuchen cualquier clase de música, de sonido, de instrumento, tendrán que adorar a la estatua de oro que hicieron. No es necesario, dicen los jóvenes, pues el Dios a quien servimos puede liberarnos de cualquier mal, de cualquier horno encendido, y nos va a librar de tus manos. Y aunque no lo hiciera, escuchen esto, y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Y efectivamente, esta es la dinámica de nuestra fe. Un ejemplo, pongamos que nuestra vida está en peligro, tiene una enfermedad terminal, y le pedimos al Señor, Señor, sálvame, sáname. ¿Y qué hacemos nosotros? Si no me sana, Señor, entonces ya no voy a creer en ti. Y entonces resulta que mi enfermedad se va acentuando cada vez más. Obviamente le puedo pedir al Señor, y el Señor, que es todopoderoso, puede sanarme o no. Pero entonces, ¿dónde está mi fe? En ese pensamiento mágico que me lleva a entender que tal vez lo que le pido al Señor no va a acontecer y entonces mi fe se pone frágil, o en que seguramente no solamente hay una sanación física de la cual puedo ser testigo y decir que el Señor me ha sanado, porque hay situaciones mucho más profundas y delicadas que una situación física. Cuando el Señor Jesús nos dice que nos cuidemos de aquello que no mata el cuerpo, sino que mata el alma. Y entonces entendemos que podemos ser sanados de algo mucho más profundo, donde nuestro corazón no se pierda, que nuestro camino hacia Dios no se pierda. Y lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio es del pecado que nos hace sus esclavos. Por tal motivo, estos jóvenes que creen en el Dios de Israel dicen, pues aunque el Señor no nos libere del horno incandescente, pues nosotros vamos a seguir creyendo en Él, y nuestra fe se hará robusta. Yo me acuerdo que cuando era joven le pedía al Señor con mucha vehemencia cualquier cosa que sabía yo que podía concedérmelo. Y de las primeras experiencias fuertes que tuve fue ante la muerte de amigos y de conocidos. Señor, no quiero que muera, te pido por favor que sanes a esta persona. Te pido, Señor, que le quites pues todos esos malestares que lo aquejan. Así va a fortalecer su corazón. Así creeremos en ti. Pero qué equivocado estaba. En la medida que fui conociendo al Señor, fue cambiando también mi forma de pensar, de vivir y de creer en Dios. Porque Dios no es un mago que está a la orden de nuestros deseos, sino más bien la fe comienza a pensarse en la dinámica del sentido de nuestra vida. ¿Para qué, Señor, estoy viviendo esta situación que me permite conocerme a mí mismo, que permite conocer lo más horrendo de mi vida, que me permite conocer lo más doloroso de mi estado físico, que me permite vivir esta experiencia de la incertidumbre, de la fragilidad? Y entonces
Creo que comenzamos a conocer nuestra fe en el sentido de Sadrach, Mesach y Abednego, que el Señor nos permite descubrir el para qué de nuestra vida. El Señor nos permite comprender por qué camino nos quiere llevar, por qué camino tenemos que responder, cómo cumpliremos la voluntad del Señor nuestro Padre. Aún en el dolor, en la desesperación, en los momentos difíciles. Aunque el Señor no lo haga, no depende de eso nuestra fe, sino de la convicción que tenemos que el Señor nos llevará por el camino de la verdad, por el camino de la salvación. Esa es nuestra fe. No es que tengamos que cambiar o que tengamos que hacer algo extraordinario para que entonces creamos en el Señor y que Él tenga que darnos una respuesta inmediata a nuestra vida, sino que lo que vivimos nos permitirá comprender la dirección de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, el para qué el Señor nos está dando la oportunidad de compartir esta existencia, aún en la enfermedad, aún en las situaciones difíciles, pero también en las situaciones alegres, en las situaciones felices, en las situaciones de amor, en las situaciones de cariño y de paz y de justicia. De esos momentos en los que a veces no nos acordamos del Señor, porque nos está yendo tan bien en la vida que no nos acordamos luego del Señor, y que son momentos de gracia, son momentos de encuentro con Él, son momentos en los que se convierten en significativas todas aquellas circunstancias y experiencias que el Señor nos permite vivir. Por lo tanto, este gran relato de Daniel nos habla de nuestra fe, de las convicciones de nuestra vida. ¿Qué tan convencidos estamos para llevar a cabo la obra del Señor? Que no va a haber nada que nos doblegue en la vida, nada, solamente el amor del Señor que nos hace libres, dice Jesús. Y este es otro motivo muy grande de nuestra fe. El Señor Jesús nos está dando una clave importante para vivir nuestra fe. Si ustedes amaran a Dios, dice, entonces me amarían a mí y harían lo que yo les digo. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? Que seamos atentos a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, lo que le agrada a Él. Y entonces nosotros haremos el ejercicio de reflexionar qué es en este momento de nuestra vida que le agrada al Señor. Según Dios, ¿cómo vamos a ordenar nuestra vida? A Jesús lo tratan de insultar cuando le dicen, nuestro padre es Abraham. Nosotros no somos hijos de prostitución. Fíjense cómo el diálogo que tiene Jesús con los judíos lo tratan de insultar diciéndole que es hijo de prostitución. Y Jesús les echa en cara lo siguiente: mi Padre es Dios, y si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham dice en la Escritura, el hombre de la fe, y ustedes harían por convicción las cosas de Abraham, las cosas de Dios. Pero yo soy hijo de Dios, de mi Padre Celestial, porque yo hago las cosas que Dios me dice y lo que a Él le agrada. ¿Y ustedes? Y entonces esa pregunta es dirigida a todos nosotros. ¿Cómo decimos que tenemos fe? ¿Y cómo decimos que somos hijos de Dios? Entonces será el momento de comenzar a pensar si lo que Jesús nos ha enseñado, porque sabemos que de Él procede nuestra salvación y por eso Él ofrendó su vida en la cruz y tomó para sí todas nuestras miserias y todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa desde nuestra fe tomar la cruz de Cristo, que es el signo de nuestra salvación y de la misericordia? Y dice Jesús para terminar con respecto a nuestra fe: si verdaderamente ustedes tuvieran fe e hicieran la voluntad de mi Padre Celestial, serían libres
porque el pecado no los haría esclavos, no los haría sus hijos. Pues desde esta reflexión ya tenemos muchas cosas en qué pensar. ¿Cómo vamos en nuestra vida de santidad? Sean santos, dice Jesús, como mi Padre Celestial es santo. También tenemos que preguntarnos cómo está nuestra fe, condicionada por lo bueno o lo malo que pensamos que hace Dios con nuestra vida, como los avatares de la vida, los problemas, la enfermedad. Si nos los quita, entonces comenzamos a creer en Él, o si nos deja la enfermedad, entonces ya no creemos en Él. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Cuál es la forma trascendente que tenemos para encontrarnos con el Señor que nos ha dado la vida y que nos ha dado tantos dones y tantas cosas para darle gracias a Él? Y finalmente, pues ya lo dijo Jesús, la clave para entender la voluntad del Padre Celestial es revestirnos de la cruz de Cristo, de su verdad, de la justicia, de los valores del reino, de la misericordia. Por lo tanto, cargar la cruz de Cristo no significa cargar con todos los problemas de la vida, no significa cargar con los problemas de la familia, no significa cargar con los infortunios con los que nos encontramos de nuestras propias decisiones. Cargar la cruz de Cristo significa que aprendamos la palabra de Jesús y la insertemos en nuestro corazón. Y a partir de esa experiencia, entonces, dar el testimonio con los que vivimos, con los que nos relacionamos, de esa misericordia. Vamos a cargar la misma carga, vamos a cargarla. Vamos a encontrar un sentido en nuestra vida, vamos a ponernos a trabajar para ver lo que el Señor quiere de nosotros. Nos encontramos en la enfermedad, en la angustia, en la amargura, con los problemas del trabajo, con las situaciones de la crisis, con la enfermedad del COVID. Vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos en meditación, porque allí el Señor nos habla. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta situación crítica, difícil? ¿Cuál es mi papel, la tarea de volverme una persona libre? ¿Cómo entenderé profundamente la palabra del Señor, que nos llama a seguir construyendo el reino de su Padre Celestial? Ese reino que se hace presente no cuando moramos, sino en el momento actual de nuestra vida. Allí encontraremos cada uno de nosotros la iluminación y el fortalecimiento de esta fe que reside en confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Pues vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y pidámosle al Señor que aumente esta fe, que nos enseñe el camino, que abra nuestro corazón, que podamos entender, que recibamos el don del Espíritu Santo para que, convencidos, hagamos nuestra profesión de fe, hagamos nuestra comunión y que nuestra oración suba hacia Él. Vamos a orar por las intenciones del Papa Francisco y por nuestro obispo Carlos. Roguemos al Señor. Oremos por la paz en el mundo y por la paz en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Pidamos por las intenciones del ingeniero Alejandro Cumin y familia. Roguemos al Señor. Por cada uno de ustedes, por sus necesidades más apremiantes, amigos, familiares, bienhechores, por aquellas personas que se ven mermadas, quebrantadas en su fe en Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Cuando iniciamos nuestro tiempo de Cuaresma, pusimos el signo de la cruz de la ceniza en la frente o sobre la cabeza. Y es que recordamos que el contacto que tenemos con todo el universo, porque la ceniza nos habla de que somos parte de la Madre Tierra, somos parte de este universo. Físicamente nuestra materia solamente se transforma, pero espiritualmente, a pesar de este cuerpo que después termina en cenizas, es la forma como Dios nos acoge y nos recibe, con nuestras miserias, con nuestros pecados, con nuestros momentos difíciles, así como es la ceniza.
algo que no tiene color, algo que no es bonito, algo que no es agradable, pues así es el amor de Dios para con nosotros. Somos sus hijos dignos de alegría, de salvación y de amor. Pidamos al Señor que nos permita comprender este tiempo de Cuaresma para que todo lo que es grisáceo en nosotros se convierta en multicolor, en el signo del reino de Dios en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Vamos a orar por nuestros fieles difuntos. Por el eterno descanso de Celia Ocaña Campos, Raúl Humberto Prieto Aldate, y también vamos a pedir por el eterno descanso de todos aquellos que en algún momento formaron parte de nuestra vida, que ahora gozan de la presencia de Dios nuestro Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, confiados en tu amor y en tu misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a compartir nuestras ofrendas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, para nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda, trabajar por un mundo más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda, convertir nuestra vida pasada al mensaje de la buena nueva. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo
a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor,
a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo, que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros papás, hermanos y amigos, tampoco de aquellas a las que debiéramos querer más. Te pedimos, Señor, por el ingeniero Alejandro Cumming y familia, por cada uno de los que nos encontramos en esta comunión, por nuestros hermanos que nos están escuchando desde casita, quienes viven su fe, quienes oran al Señor, por el eterno descanso de Celia Ocaña Campos y Raúl Humberto Prieto Aldate. Danos, Señor, el espíritu de tu amor, el espíritu de tu Hijo, que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. Y un día, reúnenos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y con su esposo San José, con San Francisco de Asís, para celebrar en tu reino el día eterno, en donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor te cantemos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad.
Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que seas mi casa, pero una palabra de tu corazón. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Abundante vida hoy tendrás en él.
Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía terminada. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Vayamos con Dios.